El agua pura de nuestro país se llama Ives Fischetti. Ofrecemos variedad de productos de excelente calidad a instituciones, empresas, oficinas y hogares para que puedas tomar agua pura todo el año. Elaboramos y distribuimos botellones y botellas de agua, soda de sifones y aguas saborizadas. Fischetti y Compañía, una empresa que elabora bajo normas Ives. Atendemos en Cava y Gran Buenos Aires. Solicita nuestro servicio al 4601-1764 o 5526. Seurat ofrece un amplio abanico que abarca desde bastidores en distintos formatos y texturas hasta caballetes y atriles, brindando así infinitas posibilidades de creación. Cada artista con su estilo puede encontrar en Seurat la tela indicada para la técnica que utiliza y el bastidor que mejor se adapte en tamaño y formato a su obra. Seurat, el valor de la experiencia en las principales artísticas del país. Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Arte en Línea Diálogos. Mi nombre es Pablo Duarte y esta realización es gracias a la asistencia técnica y edición de Guadalupe Duarte. Esta es una nueva entrega que realizamos desde Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte. Hoy estoy en compañía del doctor, el neurocirujano Nicolás Arranz. Nicolás, un placer tenerte acá conmigo. Gracias por la invitación, muy amable. Sí. Un gusto grande. Tuve la oportunidad de conocerlo a Nicolás días atrás, que visitó la Casa Museo. Es un gran degustador de arte, de ópera, tengo entendido también. Sí. Así que esos son temas que nos van a estar acompañando más allá del tema central que tiene que ver con su métier, que es la medicina. Me gustaría empezar ordenadamente esta charla con vos y que nos cuentes por qué elegiste la medicina y cómo fueron tus primeros pasos universitarios. En rigor de verdad, esto va a ser una especie de... Empiezo con un confesionario. Bueno. Porque yo quería hacer letras. Ajá. Y tenía una cosa que se llamaba, se sigue llamando Idi Yemame. Y mi Idi Yemame me dijo, vos tenés que estudiar medicina. Así que seguí el mandato familiar, estudié medicina. Y a nivel de más o menos aproximadamente en segundo o tercer año de la carrera, conocí por casualidad un médico que era neuropatólogo, esto es los patólogos que son los que estudian los cadáveres, digamos así, pero dedicado al sistema nervioso nada más, que trabajaba acá en el Vieites, que se llamaba Juan Carlos Goldar. Ajá. Goldar, G-O-L-D-R, que era una especie de genio oculto, del que casi nadie de Argentina lo conocía,
y tenía un maestro muy, muy emblemático, que era salteño, fincado en Buenos Aires, que también era neuropatólogo, que llevaba a Diego Outes, que se formó en Alemania. Y con ellos empecé el gusto de lo que era la neurología. Así fue como me fui encaminando, todavía sin estar recibido, ¿no? Claro. De médico. Eso fue marcando la especialidad que ibas a seguir más adelante. Sí, digamos que como casi todos los estudiantes de medicina, en los últimos 2 años tenés una especie de quiebre, digamos, y te agarra la duda, sigo esto, sigo lo otro. Digamos que a mí cada materia que cursaba me gustaba, sabía algunas que no, qué sé yo, detestaba piel, detestaba obstetricia, nunca entendí obstetricia, no sé cómo me recibí, habiendo cursado obstetricia, pero ya cuando me recibí sabía que iba a ser neurología. Egresaste de la Universidad de La Plata. En La Plata, sí. ¿Vivías en La Plata? No. ¿Qué circunstancias te llevaron? Ya estaba casado, tenía un niño, vivía en Domínico, en Villa Domínico. En un barrio bien de Domínico. Mi suegro, que fue un hombre muy solidario y muy buena persona, nos facilitó una parte de la casa y ahí vivíamos que era en ese momento mi esposa y mi hijo, y ahí terminé la carrera. ¿Y cómo fue ese momento de recibirse? ¿Qué significó en tu vida? Yo me recibí un 27 de agosto, me recibí con una materia llamada ortopedia. Cuando volví a casa, era el primer egresado universitario en el barrio. No había ningún egresado universitario en el barrio. Entonces a la tarde empezaban a venir los vecinos a saludar y me traían algún regalito, un paquete de cigarrillos, yo en esa época fumaba, fruta, un libro, uno me trajo un libro, no sé, traían cosas de regalo. Fue todo un acontecimiento barrial, digamos, claro. Así, ¿no? ¿Y cómo fue el derrotero de tu paso por la medicina? Yo ya estaba trabajando, en ese momento se aceptaban en algunos sanatorios, se aceptaban tener algún practicante que estuviera en el último año de la carrera, vivía de eso, mi esposa trabajaba, seguí trabajando en el mismo sanatorio ya como médico. Ya me matriculé, me dieron el diploma, ya seguí como médico y empecé a trabajar en el hospital, que en ese momento Finoquieto, ahora se llama Presidente Perón, en la Avellaneda, en un servicio que era muy emblemático, que era el servicio de neurología y neurocirugía. Era un servicio conjunto, cuyo jefe era el doctor José Benaim, que fue mi mentor por años. Es una persona a la cual yo admiré mucho, a él y a la esposa, que es una mujer cultísima. Él me ayudó mucho al comienzo, y cuando ya estaba pasando el 4.º año de que estaba en el hospital, tenía unos contactos, digamos así. Estoy hablando del año 78, una época muy complicada en la Argentina, a tal punto que, bueno, ahora os voy a contar, yo tenía muchas ganas de irme del país, hacer la especialidad, terminar la especialidad. Yo ya me había orientado a la neurocirugía hacía más de 2 años, y me consiguió una beca para ir a Francia. Así que en septiembre del 78 nos fuimos a Francia. Bien. Y ahí terminé la especialidad. Estuve mucho tiempo, estuve más de 2 años viviendo. Estuve en una ciudad muy emblemática de Francia, no vivía en París, vivía en el norte de Francia, en una ciudad que se llama Amiens, que es muy, muy famosa por la catedral. Es muy chica la ciudad, tiene 120.000, 130.000 habitantes,
Pero en ese momento, y sigue teniendo un hospital, el hospital tenía 10 manzanas. Era un hospital que se llama universitario, es un hospital de derivación, lo que era toda la alta complejidad de la región norte de Francia, salvo Lille, iba a parar a Amiens. Y bueno, aprendí mucho. Tuve 2 maestros muy buenos, muy generosos. Los dos, sobre todo uno de ellos, que era muy, muy amigo. Nos hicimos muy amigos. Así tiempo después, yo he vuelto muchas veces a Francia por los congresos y demás. Dormía en la casa de él, paraba en la casa de él. Lamentablemente fallecieron jóvenes, ¿no? Uh-huh. Es una especialidad muy estresante. Me imagino que sí. Hay terminologías que me gustaría que nos cuentes las diferencias. Neurociencia, neurología y la especialidad tuya, que es la cirugía. Bueno, digamos que la neurociencia es todo lo que abarca lo relativo a mi modo de ver, por supuesto, mi visión personal, ¿no es cierto? Todo lo relativo al sistema nervioso. Entonces yo puedo usar la neurociencia de un psicólogo, de un psicoanalista, de un psiquiatra, por supuesto, de alguien que hace neurofarmacología o psicofarmacología, tan importante en este momento, con la depresión y demás. La neurología y la neurocirugía. La neurología se ocupa de los pacientes que tienen afecciones neurológicas, pero que no son factibles de ser operables. Ajá. Se tratan con fisioterapia, con medicación, con lo que sea. Y la neurocirugía trata las afecciones del sistema nervioso que son operables o las que no son operables, porque uno aprende con los años a saber qué es lo que no hay que operar. Claro. Eso te lo da la experiencia más allá de los estudios médicos. Exactamente, tal cual. Entonces, pero eso no quiere decir que si uno ve a un paciente, por lo menos en mi caso personal, que uno decía, mire, su esposo, su papá, no tiene posibilidad quirúrgica, uno se saca de encima del paciente. Uno lo sigue atendiendo, lo sigue viendo, porque así debe ser. Éticamente es lo que corresponde. Si uno tiene un paciente que tiene, vamos a suponer, voy a mencionar una enfermedad, por ejemplo, una esclerosis múltiple, que es una enfermedad muy temible, y cada vez que menciono el nombre me acuerdo de una chelista muy famosa que se llamaba Jacqueline Dupré, sí, que fue esposa de Barenboim, fue la primera esposa, que se murió pobre de una esclerosis múltiple, y era jovencita y era brillante tocando el cello. Uno no atiende una esclerosis múltiple, así como un neurólogo no atiende un paciente que tiene un hematoma sudural, claro, por ejemplo, como tuvo la presidenta, claro, o un tumor cerebral, ¿me explico? Cushing, que fue Herbert Cushing, fue el creador, digamos, de la neurocirugía, decía que al paciente no hay que verlo solo por la sintomatología o por la enfermedad, sino que también por el entorno, por el contexto. Eso, ¿cómo te adecuás dentro de esa norma? Yo voy a hacer una pequeña salvedad, sí, a lo de creador. Yo no sé quién fue el creador de la neurocirugía, porque hay restos incaicos y restos mayas, cráneos, ajá, que tienen craniotomías hechas, es decir, agujeros en el cráneo. Como que fueron intervenidos. Que fueron intervenidos quirúrgicamente. Ahora voy a explicar con qué se intervenían, porque existe el instrumento para hacer esa intervención. Y está demostrado que muchos de estos cráneos son personas que vivieron, es decir, que sobrevivieron a la operación. Ajá. No se sabe en qué condiciones ni por qué los intervinieron, porque se desconoce. Y se sabe que sobrevivieron porque el hueso, que está horadado en el cráneo, muestra signos de crecimiento óseo, que si el paciente fallece eso no existe. Claro. Claro, se interrumpe el proceso, sí, de sanación.
Los incas, no sé los mayas, pero sí los incas, tenían un instrumento que se llama tumi, que es una especie de mango vertical con una especie de semicircunferencia, y se supone que anestesiaban de alguna forma la piel o adormecían al individuo en cuestión, y con el mango que en la circunferencia lo balanceaban en forma oscilante para cortar la piel, y después con el mismo mango hacían movimientos giratorios para horadar el hueso. ¿Se comprende? Qué bárbaro. Sí. Increíble. Eso es, no sé, uno habla del origen. Sí, tal cual. Después ha seguido ha habido muchas intervenciones neuroquirúrgicas muy famosas. La mayor parte de ellas han fracasado. ¿Por qué? En la virtud de Cushing, de Harvey Cushing, Sí. que es una especie de ídolo neurocirujano norteamericano, fue de normatizar la neurocirugía. Claro. La sistematizó. Sistematizarla. Ya había empezado el tema de la higiene en los quirófanos, hacía mucho tiempo, muchos años atrás, lo cual permitió operar a muchos pacientes y salvaguardar la vida sin que se infectaran, Claro. teniendo condiciones de asepsia aceptables. Y Cushing fue un pionero en muchas intervenciones neuroquirúrgicas, pero sobre todo en dos intervenciones neuroquirúrgicas, dos patologías. Una que es la patología de los meningiomas, que son tumores benignos, son tumores que van creciendo muy lentamente, son extracerebrales, es decir, crecen de la meninge, que es una membrana que está del cerebro hacia afuera, y van, si crecen, van comprimiendo, desplazando el cerebro. Eso se extirpa, y si se extirpa y anda todo bien, el paciente queda curado. Y fue un pionero en la intervención de la cirugía de la hipófisis. Ajá. Esos son los dos grandes méritos de Harvey Cushing, aparte de que ha hecho igual que hizo acá, que hicieron acá los hermanos Finoquieto, Ricardo y Enrique, desarrollaron un montón, infinidad de instrumental quirúrgico acorde a la función que cumplían, ¿no? Claro. En eso hay que sacarle también el sombrero no solamente a Harvey, sino a los hermanos Finoquieto, que eran dos pioneros de la cirugía. Claro, son como... Vos tenés acá el Rawson, ellos han desarrollado la actividad acá en el Rawson. Sí, tal cual. Digo, son tipos dotados por un don precioso. Totalmente. Como Favaloro, Sí, que han revolucionado tal cual. la medicina. Tal cual, el bypass que desarrolló Favaloro, no sé, no se le había ocurrido a nadie, o si se le había ocurrido no lo hizo, no sé. Claro. Ignoro, ¿no? Bueno, y salgo al rescate de esta frase que te decía al principio de Cushing, de analizar al individuo en su contexto, en su entorno de enfermedad. Y lo pensaba, antes de empezar la nota, yo te hice un comentario de un tema mío, que vos me dijiste, ¿a vos te preocupa? ¿No? Y eso tiene que ver con el contexto, digo, más allá de la sintomatología que uno pueda tener, ¿no? Esto es un tema mundial, porque acá la medicina, en este momento no estamos en una buena etapa social de la medicina, por un tema, yo creo que fundamentalmente económico, pero también pasa en otros países. En Estados Unidos la medicina es paga, hay que pagar. Claro. Y en muchos países del mundo hay que pagar. Si no pagás, no tenés medicina. No tenés medicina, no tenés asistencia. Yo creo que no es lo mismo el entorno de un paciente que tiene, vamos a suponer, algo no banal, pero relativamente fácil de resolver, que es un hematoma subdural. Un hematoma subdural es un hematoma que se produce en general por un golpe en la cabeza y se colecciona sangre entre el cerebro y el hueso. Es decir, es un hematoma, un coágulo extracerebral. Eso se hace 1, 2 o 3 agujeritos, se evacúa el hematoma y se terminó la enfermedad
si todo anda bien. Si el paciente tiene un contexto social bajo y pobre, la evolución no va a ser la misma, porque la asistencia donde él puede estar asistido, por ahí no es la misma. Claro. No es lo mismo, a pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho, los que hemos trabajado en hospitales públicos, de que sea equiparable una medicina hospitalaria a una medicina privada, no siempre es igual. No siempre es igual operarse en un hospital público de jerarquía que en un hospital público que no está tan jerarquizado. Uh-huh. Los medios de los cuales se disponen no son los mismos. Claro. Y supongamos que todo anda bien en cualquiera de las dos situaciones. Algunos de los pacientes neuroquirúrgicos necesitan después de la operación o por su enfermedad en sí misma cierto tipo de rehabilitación y de apoyo social, familiar, económico, y no todos disponen de eso. Claro, tal cual. Y de eso va a depender la buena o mala evolución que pueda tener el paciente. Totalmente. Si yo necesito tomar un medicamento para evitar convulsiones después de operado, o un antibiótico después de operado, y no dispongo de cómo comprarlo, la evolución puede ser catastrófica. No sé si contesta la pregunta. Sí, claro que sí, de muchas maneras. Yo creo que siempre el contexto influye en todo, en el individuo, ¿no? Más allá de lo que se esté tratando. Sí. Hay una saturación, eso también lo hablábamos, en las obras sociales, cuesta conseguir turnos médicos. Hay una problemática que me parece que se da en el mundo de la medicina desde hace ya varios años. No sé si tendrá solución, hay factores políticos que también influyen en eso, laboratorios, en fin, hay un montón de intereses creados alrededor de la medicina que a veces no siempre juegan de mejor manera frente a estos conflictos, ¿no? Yo me preguntaría alrededor de qué no hay intereses creados. Sí, claro, lógico. De la medicina, por supuesto. De los laboratorios no puedo hablar porque es un tema que realmente desconozco. Sé que ganan mucho dinero, obviamente, sí. Todos lo sabemos, pero desconozco. Las clínicas y los hospitales están muy saturados. Eso es una realidad y es una realidad mundial. Yo tengo la fortuna de, en la computadora, leer algún diario extranjero, algún diario de España, no los voy a nombrar porque creo que no corresponde, o algún diario de Francia, y los turnos no te digo una fractura de cadera, pero tenés una artrosis de cadera que te invalida y no podés caminar por el dolor, y tenés 6 meses de demora para que te den un turno para hacer el reemplazo de cadera. Uh-huh. Y una catarata es lo mismo, y no estás viendo bien. Claro. Y si no ves bien, tu calidad de vida baja, igual que si caminas mal o no puedes caminar. Uh-huh. Ese es un tema mundial. Y acá lo estamos sufriendo igual. No sé, yo lo sufro, yo soy médico, estoy jubilado, pero soy médico, y tengo colegas que me asisten y a veces me cuesta trabajo conseguir un turno, claro. Ni hablar en lo inmediato. Claro. ¿Cómo ves o qué opinás de la actual situación que se da con las universidades, que es una crisis que ya es de larga data, ¿no? Lo que viene pasando con la universidad pública. Sí. Digo, porque me gustaría aclarar algo. Creo que todo el mundo está de acuerdo, todos estamos de acuerdo en defender la educación pública y universitaria. A veces nos olvidamos en esta discusión de que la educación empieza en la primaria, no empieza en la universidad, y nadie discute el mal tránsito que está teniendo la educación primaria y secundaria, ¿no? Que muchas veces es lo que te impide llegar a tener acceso a la universidad. Es como de la crisis educativa habría que hablar en realidad más que de la crisis universitaria, ¿no? Ahí me gustó más, de la crisis educativa me gustó más el término. Yo soy un defensor
a ultranza de la educación pública, vamos a ponerle educación pública. Yo hice toda mi educación, primaria, secundaria y terciaria a nivel público. Mi educación primaria fue normal, digamos, nada del otro mundo. Hice mi educación secundaria en un colegio de acá de la zona, que es el número 1 del Rivadavia, y los últimos 3 años tuve unos profesores que no pisaban el piso. Era lo que aprendí en esos años, la cultura que me dieron. Yo creo que no sé si había otro colegio en la capital que diera eso, ¿no? Desconozco, pero seguramente el Buenos Aires o el Pellegrini de esa época, estoy hablando de los 60. Y con respecto a la Facultad de La Plata, yo no recuerdo haber tenido un profesor que enseñara desgano o que enseñara no didácticamente, o que no te hiciera tomar el gusto por la materia. Acabo de decirlo hace un ratito. A mí cada materia que cursaba me gustaba. Claro. Y si a uno le gusta esa materia, es porque el profesor te dio algo que hizo que te gustara. Yo creo que hay muchas frases que uno podría citar, no tengo en este momento ninguna en la cabeza, lamentablemente. Lo que sí sé, y digo lo sé porque sé, y lo tengo claro, es que no hay ningún país del mundo que vaya a mejorar y que no me hablen de mejorar la macro, que baje el dólar o que baje la inflación, si no hay educación. Uh-huh. No existe. No hay educación, no hay futuro. Se terminó. En eso por ahí me equivoco, No. Porque no soy economista, no entiendo de economía, no entiendo del dólar bajo, la inflación. La macro, ni sé bien qué es la macro. Pero sí entiendo lo que es la educación. La educación, a ver. Sí, es algo que se ha venido degradando. Y no estoy hablando de ser, no sé, un diletante de la ópera o un diletante de Monet, no sé. No, tal cual. Sí, la educación básica, sí, digamos. Sí, algo que se ha ido degradando con el correr de los años, ¿no? Yo egresé del mismo secundario que egresaste vos, sí, del Nacional 1 Bernardino Rivadavia. Sí. Lo hice en la época de la dictadura y la verdad que tuve unos docentes de primera calidad, tuve muy buena base educativa. Yo cuando terminé el secundario estaba terminando mis estudios en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y simultáneamente di el ingreso, porque en esa época había examen de ingreso, cosa que se quitó, en la Facultad de Derecho, en la UBA. Sí. O sea, no entraba cualquiera a estudiar a la UBA porque pero no sé si se quitó. ¿No existe el CBU? El CBC. El CBC, perdón. Es un curso de ingreso que se hace para rendir un examen. No sé qué CBU. Pero nosotros teníamos un curso de verano de... El CBU es lo de economía, sí. Sí. Lo del banco, sí. Claro, para hacer la transferencia. Sí. Hacíamos un curso de 3 meses y teníamos que rendir un examen. Yo tuve que rendir Derecho Romano, por ejemplo. Había examen de ingreso en medicina. Sí, claro. Sí, que era un filtro, aparte. Sí, obvio. Pero mismo la facultad era un filtro, porque yo recuerdo cuando habremos ingresado en primer año, suponete éramos un montón, no sé, como 1.200 alumnos. Ingresamos, creo que éramos 60. Yo egresé un poco más tarde, unos 6 o 7 meses, un poquito más quizás más tarde, por el tema que tenía que trabajar, tenía un hijo, además se me complicaba un poco. Pero éramos 70 contra 1.200. Bueno, yo me acuerdo que tuve que rendir Historia de las Instituciones, Civilizaciones de Occidente y Lógica. Lógica tuve, sí. Tuve lógica en el quinto año. Sí. Mirá qué exámenes que teníamos para ingresar. Sí, me acuerdo de lógica por los silogismos. Claro, tremendo. Sí. Te voy a sacar de la universidad y te voy a llevar a otro terreno que tiene más que ver con tus afinidades culturales y una que tiene que ver con que no pudiste cumplir por los mandatos familiares, que es tu gusto por la filosofía, por las letras. Sé que estás cursando filosofía, sos platónico. Sí. No, en realidad no estoy cursando. Empecé a cursar hace unos años y... vivía en Bernal, no vivía acá en Capital, vivía en Quilmes. Y me cansaba mucho el viaje. Claro. Y cursé Historia de la Filosofía Antigua,
con una profesora acá en Filo, acá en Puan, que es maravillosa, que se llama Claudia Márcico. Pero tuve que dejar porque me cansaba, realmente me cansaba. Yo lo que hago son cursos que tienen la UBA, en Filo especialmente, que se llama cursos de extensión. Y también eso por un lado. Y por otro lado hay otros cursos que se llaman de UPAMI, Sí, sí. que son para adultos mayores. No hago todos, hago los que me interesan. Pero yo también, como ya hago esto hace muchos años, uno incorpora cosas a través de las redes, se te van sumando cosas muy interesantes y gratuitas. No voy a llorar acá lo que gano de jubilación, pero digamos que muchos cursos no me puedo pagar. Entonces busco muchos cursos que me interesen y sean gratuitos. Claro. Hay dos fundaciones en España, una que es la Fundación Juan March, que creo que Juan March era un banquero, bueno, no sé qué era Juan March, que tiene infinidad de cursos de lo que se te ocurra, de arte, de música, de filo, de historia, de arqueología, de lo que se te ocurra. Está en Madrid. Y te podés anotar gratuitamente, es un curso. A veces son cursos cortos de 4 o 5 sesiones, de clases, a veces son más largos. A veces son simples conferencias. Pero los que dan las conferencias son gente emblemática de las letras y de la historia antigua en España. Son tipos emblemáticos. El más emblemático que todavía sigue dando clases es un helenista que se llama García Gual, Carlos García Gual, que fue director muchos años de la editorial Gredos. Ajá. Que es una editorial que se cerró, que fue muy, muy emblemática en la impresión de tratados de filosofía. Y hay otra institución que se llama Ateneo Mercantil de Valencia, que de mercantil no tiene nada, porque brinda cursos y charlas y conferencias sobre el tema que se te ocurra. Yo sigo lo mío, que es filosofía, que es lo que sigo, filosofía e historia antigua de Grecia. Es prácticamente nada más, estoy muy circunscripto solo a eso. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Bueno, pero porque me he ido un poco afuera de los temas y me di cuenta que me fui dispersando. Y no terminaba ni una cosa ni la otra. Te concentraste en un tema determinado. Sí. Y tenés mucha afinidad con Platón. Tengo afinidad con Platón porque me gustan los diálogos, me gusta Don Sócrates, es un personaje para mí maravilloso, el personaje, la persona. Tenía una esposa que era también muy emblemática, una mujer muy complicada, muy jodida, que se llamaba Jantipa, que lo tenía zumbando a pobre Sócrates. Pero sí, me gusta. De hecho, a veces cuando se me salta algún estribo, trato de calmarme, me siento a leer Platón, escucho un poquito de cello de Bach y me bajo los decibeles. Claro. ¿Y también tenés mucha afinidad con el mundo de la lírica? Sí, eso es un tema que hemos desarrollado en conjunto, por suerte, con mi esposa, que mi esposa toca muy bien el piano, lee música, ahora ya dejó, pero desde hace muchos años, unos 10, 15 años, como que entró solo la ópera. No éramos de escuchar ópera, empezamos a escuchar, y nos hemos vuelto muy, muy fanáticos de la ópera, no fanáticos. No, se entiende. Nos gusta escuchar ópera, nos gusta ver una versión de la Traviata u otra versión o lo que sea, ¿no? Hemos tenido la suerte en algunos viajes de poder ir a teatros de ópera emblemáticos. Fuimos al Teatro de Ópera de la Bastille en París. Sí, bellísimo. Sí, fuimos al Met en Manhattan 2 o 3 veces. En esa época yo trabajaba y podía, ahora no puedo ir. Claro. Ya no. Bueno, pero lo pudiste disfrutar. Sí, guardamos el recuerdo espectacular. Sí. ¿Tuviste alguna relación con la vida bohemia
antes de cerrar la nota, lo conociste a mi padre, a Duarte. Sí, a tu papá lo conocí promediando, yo tenía 20 años, vivíamos como era la vida bohemia, lo del libro de, no me acuerdo el nombre, en la calle Corrientes. Nos juntábamos en un café con un amigo que era actor, que después se refiere y ahí lo conocí a Roberto. Mira. De casualidad, porque me lo presentó él, era amigo de él. Uh-huh. Y ahí no es que nos hicimos amigos, nada, pero ahí tuve conocimiento de estos, creo que fue promediando el 65, 66. No sé si ya había ido a París o todavía no había ido. Roberto ya había vuelto de París, no, eso no lo tengo muy en claro. Pero me pareció como que era un personaje, no digo maravilloso, era el bohemio que uno quería ser, digamos así. Mirá vos. Y encima era pintor, claro, nada menos. Nada ¿viste? menos. Qué sé yo. Lo conocí ahí, nos juntábamos en el café 1 o 2 veces por semana a la noche. A charlar. A charlar. Era la época en que uno volvía en colectivo a la casa tranquilo. Claro. No tenías miedo que te roben ni que te golpeen, nada de eso. No conocí el taller, lo conocí hace 15 días. Claro. Bueno, que la verdad Por que suerte, fue un sí. gusto compartido. Sí. Bueno, desde el punto de vista médico, personal, para ir cerrando este momento tan lindo que hemos tenido de diálogo, gracias, de conversación. Sí, me gustó. Sí. ¿Qué le dirías a quien nos escucha? ¿Qué cuidados debe tomar con su vida, con su salud? Porque la salud no solo tiene que ser física, también tiene que ser mental, ¿no? Conservar la salud mental en la Argentina es más difícil que pellizcar un vidrio, no sé, para decirlo de alguna forma, pero es muy difícil. Yo le diría que se abstraiga de los problemas. No sé cómo, la verdad que no sé cómo, porque a mí me cuesta. No le puedes decir a alguien que gana 600.000 pesos por mes, abstraete de tus problemas. Es como que cada uno tiene que tratar de buscarle una vuelta a su vida para tratar de estar bien, porque hay una sola vida. Claro. Y hay que tratar de disfrutarla, hay que tratar de comer bien, disfrutar la comida. Yo disfruto mucho las comidas, hay que disfrutar la comida. Nada, un churrasco con fritas, nada. Una milanesa, yo soy fan de las milanesas. Pero disfrutarla. Sí. Hay que gustar de la pareja que uno tiene, disfrutar la charla es, no sé, nosotros con mi esposa aprendimos lo importante de charlar. Claro. Aparte de querernos y de tocarnos y todas esas cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, disfrutar de uno y de sus circunstancias, dentro de las posibilidades que uno tiene. Comer bien, tomarse un buen vinito, y hay que tener alguna actividad física extra de la casa. Hay que salir de la casa a hacer alguna actividad física. No tenés plata para pagar el gimnasio, salí a caminar. Ahora yo veo que la mayor parte de las plazas tienen gimnasios o tienen barras para hacer aparatología y eso. Bueno, usémoslo, están para eso. La ciudad de Buenos Aires lo puso para eso, claro, para usarlo, aprovechémoslo. Y yo veo que están siempre vacíos. Claro, tal cual. Es una lástima. Doctor Nicolás Serrans, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, al contrario. Esta fue una nueva entrega de Diálogos en Arte en Línea que realizamos aquí en Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte. Mi nombre es Pablo y esto es posible gracias a la asistencia técnica y coproducción de Guadalupe Duarte. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.